Quiero, como lo hago cada domingo, leer una porción de la Escritura para iniciar. Salmo 126 dice: lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Y lo que Dios nos dice en este pasaje es: mi hijo amado, ahora mismo yo renuevo tu gozo. Sé que lo que ves a tu alrededor es ruina, dolor, vergüenza, pero aún así yo, el Señor tu Dios, tengo una palabra de bien, un mensaje para ti que desborda de esperanza. Levanta tus ojos, ve más allá de tus circunstancias presentes y ve el gozo que preparé para ti. No te llamo a soportar más carga, vengo a darte certeza de alivio. Hoy pongo mi gozo frente a ti para animarte, para afirmar tu corazón y darte el valor que necesitas para alcanzar la meta. Recuerda, los que siembran con lágrimas volverán con cantos de alegría y traerán en sus manos una cosecha abundante. Nada de lo que sembraste con fidelidad quedará sin fruto. Yo recompenso cada paso que diste tomado de mi mano y confiando en mí, aunque tus ojos solo veían desierto. Llegó la hora de tomar aliento, de sacudir el polvo del desánimo, de afirmar tu paso y avanzar con gozo que preparé para ti. No caminas solo, mi presencia te acompaña, mi paz va contigo y mi palabra te guía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. De verdad, Dios quiere que nosotros vivamos en gozo. Gozo es más que alegría. Gozo es un estado donde, a pesar de lo que yo pudiera estar experimentando, tengo el gozo, la alegría que da el saber que el Señor va conmigo. Quiero esta mañana completar la plática que iniciamos el domingo pasado hablando de la experiencia. Y pongo ahí en la pantalla a Joyce Meyer. No sé si tú hayas leído alguno de sus libros, pero ella es una mujer cristiana, escritora, conferencista, pero tuvo un pasado duro, cargado de mucho dolor. Desde pequeña sufrió abusos sexuales constantes de su padre, además de crecer en un entorno familiar de maltrato y hermetismo. Sus terribles experiencias marcaron su vida con baja autoestima, enojo acumulado, decisiones equivocadas en su relación con otras personas, y durante muchos años vivió atrapada en la amargura. Incluso en su juventud, aunque ya conocía del Señor, luchó con hábitos dañinos y una percepción rota que tenía de sí misma. Sin embargo, en medio de su quebranto empezó a escuchar y aplicar la palabra de Dios a lo más íntimo de su vida y descubrió que su identidad no estaba en su pasado y que su destino estaba en Cristo. Poco a poco Dios restauró su corazón para que para que pudiera alinearse con el destino que Dios concibió para ella. El Señor la ha levantado. Es una maestra extraordinaria de Biblia, predicadora, autora de más de 100 libros, traducidos a decenas de idiomas, y literalmente hoy millones de personas en el mundo son animadas, llevadas al gozo por un mensaje que ella da de esperanza y de libertad. Y ella dice: no tienes por qué quedarte en tu pasado. Dios puede tomar tu dolor y transformarlo en bendición. El domingo pasado reflexionamos acerca de la vida de Rahab, una mujer con un trasfondo de vergüenza, y también hablamos del currículum tan impresionante de Pablo. 4 cosas aprendemos de lo que comentamos el domingo pasado y lo que hoy vamos a comentar. El trasfondo, lo bueno, lo malo y lo amargo. Y hoy vamos a hablar un poquito de lo amargo.
Nadie aquí, estoy seguro, duda que Dios emplea nuestras buenas experiencias para lograr sus propósitos en nosotros. Pero al mismo tiempo cuesta trabajo creer que Dios, que es santo, quiera y pueda usar nuestros errores, fracasos, incluso a veces hasta nuestros pecados, para el bien que Él nos quiere hacer. Nada se sale del control de Dios, ni siquiera tus pecados y los míos. La gracia de Dios es tan maravillosa porque toma el desastre y lo convierte en un milagro. Pero eso no significa que Dios apruebe el error o acepte el pecado. Lo único que sí hace es que toma eso que nosotros hicimos y lo transforma para que podamos nosotros vivir en bendición. ¿Puede redimir el Señor? La gracia de Dios es tan maravillosa porque toma un desastre y lo convierte en un milagro. ¿Puede redimir y rescatar lo que hicimos mal para formarnos y equiparnos para el destino que Dios concibió para cada uno de nosotros? La vida y por los pasos donde tú has estado caminando, yo he estado caminando, Dios se ha anticipado para que todo eso sea utilizado para que ese diseño, ese destino que Dios concibió para cada uno de nosotros en lo individual se pueda cumplir. Por eso el domingo pasado vimos las buenas experiencias de Pablo y también hablamos del vergonzoso trasfondo de Rahab, la prostituta, para cumplir su propósito, ese propósito divino. Y ahora quiero empezar por hablar de Pedro, uno de los personajes, al menos para mí, favoritos. Quiero decirles que me identifico con Pedro, no estoy esperando que Pedro se identifique conmigo. Y me identifico con Pedro porque hablaba mucho y siempre que hablas mucho tienes la enorme posibilidad de meter la pata. ¿Cuántos de aquí reconocerían que alguna vez por hablar de más metieron la pata hasta el pescuezo? Bueno, yo tengo esa virtud. Y leyendo los evangelios y el libro de los Hechos, también tengo la impresión de que Pedro le gustaba estar al frente. ¿Para qué? Para dar su opinión, para dirigir, para predicar. Y le gustaba tener el control de todas las circunstancias. Una personalidad muy única. Y en una ocasión el Señor Jesús le anticipó a Pedro que iba a enfrentar una prueba. Y Jesús le dijo que estaba orando no para evitar la prueba por la cual iba Pedro a pasar, sino para que no le faltara la fe en medio de la prueba. Estas son las palabras de Jesús. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes, está refiriéndose a los 12 discípulos, como si fuera trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón. ¿Se fijan que le está hablando a Simoncito? Pedro, tú, muchacho, por ti estoy orando, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Por un lado, hay que recordar que el término zarandear se utilizaba en aquella época particularmente para hablar de separar el trigo y quitar lo inútil de lo útil, quitar la cascarilla de lo que era propiamente el grano. Y para hacer eso se zarandeaba el trigo. Por otro lado, Jesucristo también está prediciendo que va a cometer un grave error. Ponte en los zapatos de Pedro por un momento. Y Dios te dice, Jesús te dice, vas a pasar por un problema, pero no te apures, yo voy a estar orando por ti. ¿Qué hubiera sido tu respuesta? Yo le hubiera preguntado, ¿cómo? ¿Qué voy a pasar? ¿Qué? ¿No me puedes explicar por dónde voy a ir? No.
Pedro no dijo nada al respecto, sino, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. ¿Qué tiene que ver esto con la zarandeada, con el problema donde se iba a meter Pedro? Pedro no recibió la anticipación, la advertencia de parte de Jesús. No se daba cuenta de su propia debilidad, de su propia fragilidad. Por eso le aseguró que podía contar, que podía depender de él y también que él iba a ser su principal apoyo. Yo creo que la intención de Pedro, es lo que yo creo, no está así en la Escritura, yo creo que le dijo estas palabras para tranquilizar a Jesús. Y el mensaje que a lo mejor quería decir Pedro en sus palabras era, Señor, tú no te preocupes por nada. Yo aquí estoy dispuesto a morir por ti. Yo nunca te voy a traicionar. Pedro ya sabía que Jesús iba a la cruz. Y amando tanto al maestro como Pedro lo amaba, seguramente sus palabras en el fondo, muy en el fondo, estaban diciendo, Señor, no te apures. Todos conocemos cuál fue la respuesta de Jesús. Pedro, déjame decirte algo, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que ¿qué? Que me conoces. Vas a negar 3 veces. No eran 3 gallos, era un gallo 3 veces, un gallo 3 negaciones. Y así sucedió. 3 veces Pedro negó a Jesús y a pesar de que horas antes había dicho que no iba a hacer eso, que al contrario estaba dispuesto a morir, como sea, lo hizo. Y por eso utilizo a Pedro, porque a veces Dios permite que nosotros caigamos, permite los errores en nuestra vida, porque sabe que vamos a regresar más fuertes y más firmes. Y en consecuencia nuestra dedicación al Señor será más sólida y será permanente. A nadie le gustan las experiencias difíciles en la vida, pero tenemos que reconocer que salimos de una situación más fortalecidos porque viene la otra. Dios permitió que pasara por esta prueba y le empleó para que estuviera mejor preparado, porque la obra del ministerio, la que estaba realizando Pedro, ya requería de un hombre firme, y la que vendría todavía iba a requerir de un hombre con mayor firmeza en su fe. Jesús ya le había dicho, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. O sea, le advirtió de la prueba, le advirtió que iba a caer y le advirtió también que iba a regresar de la prueba para poder fortalecer a sus hermanos. Otras veces Dios permite que Satanás nos haga tropezar porque nos quiere enseñar algo sobre nosotros mismos y sobre el carácter de Dios. Y entonces no es hasta que estamos en el suelo, cuando ya no hay más para abajo que donde estamos, que es cuando nosotros levantamos la vista y empezamos a ver las cosas con otra óptica. Yo me pregunto, ¿cuántas veces el Señor nos habrá tenido en una cama de hospital? Y estando horizontales, lo único que se ve es el techo, porque Dios nos quería hablar, pero nosotros estábamos tan ocupados que dijo el Señor, me lo voy a echar 2 semanitas en el hospital, porque quiero hablar con él, pero está tan ocupado que la única manera de tenerlo es que esté enfermito. ¿Te ha pasado? Sí, Dios utiliza estas situaciones porque quiere algo con nosotros. También la Escritura refiere que cuando el gallo cantó, Pedro se dio cuenta de su pecado y lloró amargamente. Yo creo que hay pocos pecados tan graves como negar al Señor.
Sobre todo después de haber hablado como habló Pedro y declarado en público, porque seguramente ahí estaban los discípulos que lo estaban escuchando y aquel hombre, pero a voz en cuello, dice: Señor, yo jamás, quién sabe qué gestos habrá hecho, ¿no? Y ahora se tenía que tragar sus propias palabras. Abiertamente Pedro negó a Jesús, pero después de lo que hizo, él se arrepintió y ese arrepentimiento produjo fruto abundante. Déjame decirte que el arrepentimiento no es algo que tú y yo generamos. Este es algo que produce el Espíritu Santo. Y porque hay arrepentimiento genuino, entonces hay fruto. Y lo que brotó en su corazón fue humildad genuina, que era justo lo que Pedro necesitaba aprender en ese momento. Para que Dios pudiera emplear a Pedro, para poder alcanzar a más personas, necesitaba un curso intensivo de humildad. Déjame decirte algo que no está en la Biblia, pero yo lo creo. Hay materias seriadas. Esta es una. Humildad 1. Hasta que no pasa humildad 1, vas a humildad 2. Yo no conozco muchos que hayan pasado a humildad 3. ¿Alguien aquí ya pasó, ya se graduó de humildad? Porque si levanta la mano, quiere decir que no está. Definitivamente necesitas regresar al primer año. Dios no te va a dejar avanzar hasta que concluyas las etapas como Él las diseñó. Y por eso Pedro no era la primera vez que sucedía lo que había sucedido y el Señor lo dejó para que se diera en la frente. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestras malas decisiones y pecado, entonces Dios lo emplea para hacernos fuertes. Pero el Señor no excusa o no borra las consecuencias y al mismo tiempo Él es más grande que todos nuestros fracasos. Seamos sinceros, cuando nosotros le decimos: Señor, ya perdóname, en realidad le estamos diciendo: Señor, quítame las consecuencias de mis malas decisiones. Pero Dios no se puede hacer de la vista gorda. Si tienes hijos chiquitos y rompieron el jarrón: ay, perdóname, mamá, perdóname, fue sin querer. ¿Qué es lo que está queriendo decir el chamaco? No me castigues. Pues nosotros ya somos adultos, pues seguimos haciendo lo mismo con el Señor. Ay, Señor, ya me arrepentí. ¿Cuál arrepentir? Lo que pasa es que no queremos las consecuencias de nuestras malas acciones. Pero lo admirable es que Dios no le dio la espalda a Pedro por causa de su pecado. Hizo exactamente lo contrario. Se aseguró de que supiera que el Señor todavía estaba presente, que Dios Padre estaba interesado en él. Y vean este otro dato que lo podemos hermanar a la historia que estamos conversando ahora. Cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó, mandó un ángel que le dijera a Pedro: díganle a Pedro que ya Jesús resucitó. Y eso está en Marcos 16, 7. Vayan a decirle a los discípulos y a Pedro. Puntualmente a Pedro. Dios quería que Pedro conociera que su amor por él no había caducado, no se había vencido, no había perdido el destino que Dios tenía por él por haber negado a Jesús 3 veces. Y aquí es importante darnos cuenta que el ángel mencionó a Pedro para asegurarle que su negación no anulaba su destino ni su llamado. Y si esto no te llena de esperanza, yo no sé qué te podría llenar de esperanza. Te pregunto, ¿has metido la pata? ¿Más de 2? Pues dice Dios: ya lo sé, tu destino no ha cambiado. Mis planes de bienestar para ti no se ven afectados por eso. ¿Por qué? Porque Dios seguía teniendo un plan para cada uno de nosotros como lo tuvo para Pedro.
Y conociendo el carácter de Pedro, Dios Padre necesitaba que un ángel diera una instrucción para que fueran con Pedro y le dijeran. De la misma manera, Dios tiene un destino, tiene un propósito y tiene un llamado para ti y para mí. Es inalterable. No puede no cumplirse. Claro, puede ser que te tome más tiempo, puede que sea más tortuoso, pero tu destino no va a cambiar. Y a pesar de nuestros fracasos, errores y pecados, Dios nos llama por nombre. Y si tú escuchas con atención, vas a escuchar esa voz que te dice que el Señor todavía tiene bendiciones en abundancia para ti y que tu destino, ese que Él concibió para ti, se va a cumplir. Y tú lo vas a cumplir. Pedro prometió que nunca abandonaría a Jesús. Sin embargo, cantó el gallo. Y ahora guarda este pensamiento en tu corazón. El gallo canta temprano en la mañana cuando inicia el día, ¿no es cierto? Si tú escuchas el gallo cantar después de una noche de fracaso, significa que el sol está saliendo y que vas a poder empezar de nuevo. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. ¿Qué digo segundas? Terceras. ¿Qué digo terceras? Cuartas, quintas, sextas. ¿Cuántas veces no hemos ido con el Señor a decir, ya volvió otra vez a pecar de lo mismo? Vamos, ni siquiera podemos pecar de otra cosa. Es lo mismo. ¿Y saben qué dice Dios cuando nosotros llegamos con Él y le decimos, Señor, ya volví a pecar? ¿Saben qué dice Dios? No entiendo de qué me estás hablando. Porque cuando Dios perdona, ¿el qué? Él olvida. Como olvidó el pecado de Pedro. Lo que quería era que regresara para que continuara con su tarea. Si tú has fallado como yo he fallado, eso no nos hace un fracaso. Eso malo que hicimos, no nos define. Si tú crees en Cristo, entonces eres una nueva criatura y Dios puede emplear los errores de ayer para fortalecerte y para que tengas un mañana brillante y exitoso. Esto es como salir de la cárcel con la frente en alto. Yo ya purgué mi condena. ¿Por qué voy a vivir yo todo el tiempo con la cola entre las patas? Cuando tú recuerdas esas cosas que el Señor ya perdonó, ¿sabes a quién estás oyendo? A Satanás, el gran acusador, así lo llama la Biblia. Y luego nosotros, ¿para cómo le ayudamos a Satanás? ¿No es cierto que nosotros de pronto voluntariamente regresamos a alguno de esos pensamientos, a alguno de esas metidas de pata garrafales que tuvimos en la vida? Dime así o así. Sí. Solitos. Mira, no sé si se siga diciendo, pero cuando jugábamos, bueno, jugué básquetbol en la prepa, ya eran de plástico las pelotas, no que eran de cuero, ya eran más modernas. De pronto había, te decían que había que cuidar hombre por hombre. Tú vas con el centro del equipo opuesto, como estampilla, vas pegado a ellos, ¿no? Para que tú de alguna manera seas la persona que está interrumpiendo la jugada, o estés ahí para intervenir o lo que sea. Satanás inventó eso. Él está así como estampilla pegada a nosotros para recordarnos cada vez que puede. No te hagas, acuérdate de eso. No puedes, ¿no viste que fallaste la otra vez? Y si tú y yo le damos oído a Satanás, de esa cosa no vamos a salir. Busca a Dios en tu desastre y dile,
con todas las de la ley. Señor, no estoy orgulloso de lo que hice. Señor, veo las consecuencias de mis malas decisiones. Señor, si pudiera, haría desaparecer el problema en el cual me encuentro el día de hoy. Señor, no puedo dar marcha atrás. Señor, ahí está el desastre y lo único que queda es que tú lo conviertas en un milagro. Ahí está, lo veo. Y Dios puede convertir el mal en bien y permite que haga, si nosotros permitimos que Él haga el milagro, Él lo va a hacer. Y lo que nosotros necesitamos es aprender a aceptar su gracia y misericordia, porque el destino que Dios concibió para nosotros es a prueba de burros, que no hay aquí hoy. Es a prueba de desastres y de malas decisiones. No pruebes el Señor, pero cree que esas cosas que tú te equivocaste, razones por las cuales hoy estás como estás, no se van a borrar, ahí están. Ahora lo que tienes que hacer es decirle, Señor, ahora convierte el agua en vino, convierte esto en una bendición. Eso es lo malo que hizo Pedro. Ahora vamos a hablar de lo amargo, que lo amargo y lo malo son distintos. Hay pocos relatos en la Biblia que son tan gráficos y tan claros como la historia de José. Y Dios puede usar cosas amargas en nuestra vida para dirigir nuestro propósito. Esas cosas amargas son situaciones que ni tú ni yo las causamos, ni tampoco las podemos controlar. Son cosas que de alguna manera alguien nos hizo el favor de hacernos daño, nos rechazó, nos perjudicó, pero yo no tuve nada que ver en eso. ¿Has vivido algo así? Que alguien te puso el pie para que te cayeras, te quitó la silla y tú fuiste a dar al suelo. No pudiste controlar la situación. José, como todas las personas que conozco, nacieron en una familia disfuncional. Te platico, está en la Biblia, o sea que no estoy cometiendo ningún, ¿cómo se dice eso? Indiscreción. El padre de José, Jacob, fue un engañador desde antes de nacer. Y los hermanos, unas joyitas. Simeón y Leví, homicidas. Rubén, el mayor, se acostó con la esposa de su padre. Judá tuvo relaciones sexuales con la nuera creyendo que era una prostituta. ¿Qué tenía que andar haciendo este hombre en una prostituta? Yo creo que si se filmara la vida de la familia de José, sería clasificación solo para adultos con autorización notarial. José era el 11º de 12 varones. Sus problemas empezaron cuando sus hermanos vieron que era el favorito del papá y el hijo que más amaba. Dice la Escritura, Jacob o Israel amaba a José más que a sus propios hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Y déjenme decirles una verdad, a algunos va a ser muy triste, no era una túnica de colores, era una túnica como la que usaba la realeza. Jacob no ocultó que José era el hijo favorito, lo hizo público en el momento que le dio a José una túnica de príncipe. No hay que perder de vista que la familia de Jacob se dedicaba a la crianza y al cuidado de ganado. ¿Y cómo vestían los ganaderos de aquella época? La Biblia no dice, pero yo creo que los hermanos de José usaban overoles, no hace aquel tiempo. Y llega este vestido de príncipe, cuando ellos traen un overol cochino, oliendo a vaca. El trato preferencial de Jacob por José hizo que los hermanos se sintieran celosos. Y para empeorar la situación, José tuvo un sueño
y aquí sí es criticable, que fue y le contó a sus hermanos el sueño. Dios no le dijo que le contara el sueño a nadie. Y en el sueño resulta que su familia, incluyendo sus padres y sus hermanos, se inclinaban delante de él. Y esta fue la gota que derramó el vaso. Los hermanos decidieron matar a José. Pero yo digo que estas historias bíblicas son de película. Pero Rubén, el hermano mayor, salió a la defensa de José. Pidió a sus hermanos que en lugar de matarlo, nada más fingieran su muerte y que lo echaran en un pozo en el desierto. ¡Qué amoroso gesto! Se ve la preocupación, ¿verdad?, del hermano aquí. Más tarde lo vendieron a José como esclavo a una caravana de madianitas que iba a Egipto. Si alguien conoció lo que significa ser tratado injustamente, ese fue José. Sus hermanos lo dieron por muerto. Lo vendieron como esclavo. Le mintieron a su padre. Y le dijeron que habían encontrado la túnica de José y que de seguro algún animal salvaje lo destrozó y se lo comió. Oigan, por años, los hijos guardaron esta mentira para su padre. Y el otro hombre ya se estaba haciendo pasita y los días contados, y estos ingratos no soltaban sopa. José bien pudo haber arrastrado como cadenas pesadas de rencor en su camino al destino que Dios tenía para él, pero no lo hizo. En Egipto, donde llegó pues, como esclavo, las cosas se pusieron peor para José. Fue vendido a Potifar, un alto funcionario, pero al mismo tiempo Dios lo estaba bendiciendo. Esto es lo que dice la Escritura. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en poquito de lo que hacía. No. Y le daba éxito en todo lo que hacía. Gracias a la presencia de Dios, José empezó a ganarse la confianza de su supervisor en la cárcel. Y esto fue muy bueno para él. Pero también llamó la atención de la esposa de Potifar y eso fue muy malo para él. La Escritura describe a José con estas palabras. Y me recuerdan a mi madre cuando me hablaba. José era un joven bien parecido, de hermoso semblante y bella presencia. La esposa de Potifar lo intentó seducir para tener relaciones sexuales con él. José rechazó la proposición y las insinuaciones porque no quería pecar contra Dios y contra su amo. Y cuando esta mujer se sintió rechazada, la mujer llena de enojo lo acusó de violación y de inmediato encarcelaron a José. Estando en la prisión por hacer lo recto a los ojos de Dios, esta debe haber sido la experiencia más amarga para José. Si yo hubiera sido José, confieso, me hubiera apartado y le hubiera dicho, Señor, con todo respeto, tú eres Dios, no se vale. ¿Qué hice? Estoy haciendo lo correcto. Mira cómo me tratas. Esto, ¿cuál sería la palabra? Esto no es justo. ¿Qué vemos ahí? Que lo encerraron por las mentiras de otra persona. Estas son las cosas que provocan amargura. Yo no hice nada. Yo iba por mi camino y alguien llegó por un lado y me chocó. Y ahora eso es que le tengo que pagar al otro también. O alguien dice una mentira o levanta un falso. Y nosotros no tenemos nada que ver en el asunto y somos castigados por eso. Ya era bastante mala que la familia lo tratara como lo trató, pero hacer un excelente trabajo y que te levanten falsos,
que lo metan a la cárcel y que lo estén privando de todo lo que había ganado en ese poco tiempo, eso podría haber dejado en el corazón amargura. La Biblia le llama la amargura raíces de amargura, porque me da la impresión de que donde hay amargura en el corazón se va desde aquí hasta la barriga o no sé dónde. Y leemos en la Escritura que el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Señor, yo no quiero ser el favorito del carcelero, yo nomás quiero salir de la cárcel. No. Y por la intervención de Dios, José fue promovido a un puesto de responsabilidad. Sí, pero José no sabía toda la historia. José no se quedó de brazos cruzados, ni se puso de mal humor, ni se amargó. Por el contrario, se puso a trabajar. Y aquí está la parte importante. Hizo lo mejor que pudo ahí donde estaba. Es que esta chamba que me dieron a mí no es justa. Yo debería ocupar esta otra posición como del hijo del dueño. Y me tienen acá. José dijo, me voy a esmerar ahí donde yo estoy, que no me gusta. Y estoy haciendo un trabajo que me desagrada, pero voy a hacer lo mejor que yo pueda. Cuando las cosas se ponen amargas, no debemos preguntar, ¿por qué estoy pasando por esto? Mejor preguntemos, Señor, ¿cómo quieres usar esto para que me ayude a cumplir el destino que concebiste para mí? Esta era otra lección más para José. Se estaba llenando las materias obligatorias para ser un día graduado. Y si nosotros no hacemos la pregunta correcta, nos vamos a frustrar, va a pasar el tiempo pensando en que lo justo y lo injusto, en lugar de estar atento a lo que Dios ya está haciendo. Porque cuando tú la estás pasando mal, Dios ya está trabajando. Pues es que no lo veo, pues no. ¿Dónde está ahorita la luna? ¿Y el sol? Yo no lo veo. ¿Existirá? ¿No existirá? ¿Estará abajo? ¿Estaremos arriba? ¿Quién está abajo? ¿Los chinos? O sea, de pronto entramos nosotros en dudas. ¿Y girará este año más rápido, más despacio? Y empezamos a hacernos una serie de dudas. ¿Los gomitas regresarán hoy? Yo le dije a mi hijo, quédate el sábado, te regresas el domingo. No me hizo caso. Dime si no dije yo eso. Se cumplió. José no permitió la amargura. Por el contrario, él asumió su responsabilidad y asumió la tarea que estaba realizando. Y después de un tiempo en la cárcel, resulta que cayeron otros 2 compañeros en la prisión y estos tuvieron sueños. Y Dios le había dado a José el don para poder interpretar los sueños. Y les explicó el significado de sus sueños a estas 2 personas. Y uno de ellos, que era el copero del rey, soñó que sería liberado y restituido en su cargo. Y José le pidió que cuando esto sucediera se acordara de él. Y entonces, ahora sí, ya se va a enderezar la historia de José, ¿verdad? Porque ya está aquí, le dio el sueño, se lo interpretó y el otro va a estar afuera, va a estar junto al rey. Dice la Escritura, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José. Otra vez yo. Todo yo. El jefe de los coperos libre se había olvidado de José. Pero un día el faraón tuvo un sueño y resulta que ni los sabios, ni los magos, ni los adivinos de la corte le pudieron interpretar el sueño. Y el copero entonces se acordó y le dice, faraón, yo conozco a un muchacho que está en la cárcel, él te puede interpretar los sueños. Y miren lo que dice la Escritura, así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente
y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo sentado en mi trono tendré un rango superior al tuyo. Sin esperarlo, sacaron a Faraón de la cárcel, lo llevaron delante de Faraón y Dios cumplió el sueño que le dio a José cuando todavía estaba en casa de sus padres. Le dio un cargo que lo ponía en alto, muy por encima de sus hermanos, estos mugrosos que lo vendieron y que le hicieron ver su suerte, incluso por arriba de sus padres. Los hermanos traicionaron a José, lo vendieron de esclavo, pero más tarde, ¿saben qué? Estos mismos hermanos estaban de rodillas delante de José, clamando por comida, porque cayó una hambruna terrible. Dice la Biblia, en toda la tierra venía gente a Egipto buscando el alimento. Y en uno de esos vinieron los hermanos. ¿Qué hubieras hecho tú cuando tienes a tus hermanos ahí abajo? Tú acá disfrazado de egipcio. Seguramente les ha de hablar a un egipcio. Y los otros no entendían ni soca. Perdónenme, yo sí les hacía tantito, les estiraba tantito la cuerda. Ahorita vengo. No sé qué hubiera hecho, pero algo hubiera hecho yo ahí. En ese momento, los hermanos temblaron de miedo, pero José los tranquilizó y les habló con amor y con sabiduría. Y les dijo, ven lo que está ahí en amarillo, fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de que yo les pudiera preservar la vida a ustedes. Hay pocos capítulos después de esto donde él declara con determinación la verdad detrás de lo que registra la Biblia con respecto al destino. Y si tú te aprendes esto, tu vida va a cambiar. Les dice a José, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso, fíjense, todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Y este es el corazón del concepto del destino de Dios. El maltrato, la injusticia que experimentó José, Dios la transformó en bendición. Y así se cumplió el propósito perfecto del Señor y el destino que Dios tenía para él. Yo creo que tú y yo tenemos mucho que aprender. Si has pasado por experiencias dolorosas, por situaciones amargas, nada de eso es la última palabra, ni mucho menos nada de eso te define. Ni tu trasfondo, ni lo malo, ni lo bueno, ni lo amargo que has pasado son factores en tu vida. El destino que Dios concibió para ti no se determina por esto. Si te trataron mal tus padres o tu cónyuge o tus jefes o tus patrones, si tú has luchado con enfermedades o adicciones o inseguridades emocionales, quiero decirte que ha habido gente, estoy seguro, que al tratar contigo después de una terrible discusión se fue maldiciéndote y diciendo no vas a salir de perico Pedro o algo así dice el refrán. Te vas a quedar aquí de pobre, bueno, para nada. Y esa persona cuando sale de tu vida deja la puerta abierta para que lleguen las personas que Dios ya tenía dispuestas para regresar contigo y empezar el proceso de renovación. Lo maravilloso es que Dios puede emplear la maldad de otros para hacerte humilde, para fortalecerte, para que avances al destino que el Señor consiguió para ti. Algunos de esos eventos que tú y yo vivimos no fueron justos, ni tuvimos el control.
Pero Dios es experto en convertir la injusticia en milagros. Y lo único que debemos hacer es permitir que Él haga su trabajo. Por eso, esta mañana, dile a Dios que lo que te pasó no es justo. Dile también que vas a soltar toda amargura y esperar que Él transforme todo lo malo en bueno. Dios es justo. Deja todo en sus manos. Él va a hacer la justicia. Y lo único que nosotros necesitamos hacernos es un lado para no estorbar. ¿Sabes qué es paráfrasis? Paráfrasis es usar el mismo pensamiento, pero con otras palabras, para que la comprensión, en este caso de un texto bíblico, nos quede más claro en nosotros. Esto es lo que la paráfrasis de Romanos 8:28. Sabemos con certeza que Dios, en su amor y sabiduría, acomoda todo lo que nos sucede, lo bueno y lo malo, para terminar obrando en nuestro favor, siempre que vivamos amándole y caminemos en el destino que Él ya tenía planeado para nosotros. Dos cosas, dos conceptos. Por un lado, Dios está acomodando todas las cosas, lo bueno, lo malo, lo feo, lo amargo. Y la otra es, tú mantente amando al Señor. Tú mantente trabajando como José, aunque las condiciones no eran buenas. Tú mantente en la asignación que Dios te dio, confiando que en su debido tiempo Él va a obrar. Y si no obra también, sabiendo que Él tiene todo en sus manos, y en el momento que el Señor así lo decida, ¡pum!, salió José de la cárcel y fue llevado como segundo de a bordo de Egipto. Hagan de cuenta que lo tomaron de bracero y se lo llevaron de vicepresidente a la Casa Blanca con todo y guaraches. Ni inglés sabes. Y Dios dice, yo te voy a enseñar. Si tú te encuentras hoy con algo de tu trasfondo, algo malo que te pasó o que tú hiciste, si traes el corazón amargado, si hay dolor porque tú hiciste algo malo, o no, tú tienes un currículum extraordinario, hiciste puras cosas buenas, pero quieres que Dios haga la obra en ti, te quiero pedir que te pongas de pie para orar contigo. Sabemos con certeza que Dios, en su amor y sabiduría, acomoda todo lo que nos pueda suceder, lo bueno, lo malo, lo amargo, el trasfondo, siempre y cuando nosotros nos mantengamos amándole, caminando en ese destino que Él trazó para nosotros. Padre, cuántas gracias te damos en esta hora, porque nosotros no somos capaces de ver toda la película, pero tú sí. Y nosotros estamos aquí encerrados en un cuadrito de la película y lo que vemos no nos agrada y estamos incómodos y estamos adoloridos y estamos pasando por una situación bien difícil, bien amarga. Y estamos esperando, Señor, que las consecuencias pasen. Y se nos olvida que tú estás usando todo, absolutamente todo, para que el destino que tú concebiste para nosotros se haga una realidad. Señor, nosotros que estamos hoy aquí de pie, te decimos, Señor, yo me hago a un lado. Yo no quiero revancha, no quiero venganza. Yo no sé ni siquiera qué quiero. Lo único que te digo desde el fondo de mi corazón es que yo te amo, yo te voy a seguir. Tú haz el milagro. Dice la Escritura, espera en Jehová y Él hará. Señor, esperamos en ti, porque tú vas a hacer.
el destino de cada uno de nosotros en Cristo Jesús.